hermanos, muy buenos días. Es una grande bendición poder compartir una palabra con ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos, su cuidado que Dios ha tenido para con nosotros. Inicié el domingo pasado con una serie de estudios relacionados, en la Biblia le llama misterios, que son secretos. Y estoy intentando, hermanos, encontrar primero la enseñanza de esos secretos que no fueron revelados en el Antiguo Testamento, y segundo, encontrar lecciones prácticas para nuestro tiempo. Y lo que me ha inspirado a hacerlo es porque estamos viviendo los últimos tiempos, y es importante que la iglesia de Jesucristo empiece a estudiar, conocer algunos detalles que no fueron revelados en el Antiguo Testamento y que hoy los podemos estudiar. Y aquí mira, quiero leerte una porción de la Biblia para entrar en este tema tan precioso. Mira lo que dice Daniel capítulo 12 en el versículo 9. Dice: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y aquí está hablando precisamente de las 70 semanas, de cuando vendrá aquel tiempo de la tribulación y la grande tribulación. Y sigue diciendo en el versículo 10, muchos serán limpios, muchos, miren, limpios está hablando de que muchos creerán en nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo lo está diciendo acá de una manera profética. Y mira, también dice, y también dice, van a emblanquecer y purificar sus vidas. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Mire qué tremendo. Mire lo que está diciendo acá. Y no lo va a entender, hermano, porque hasta Hechos capítulo 2 vino el Espíritu Santo a nuestras vidas, y ahora Él nos enseña todas las cosas. Y aquí dice también, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, se está refiriendo al pueblo cristiano, los entendidos comprenderán. Mire qué palabra tan preciosa. Y estas revelaciones que Dios nos da, yo encuentro, hay varias. La Biblia habla de varios misterios. Por ejemplo, allá en 1 Timoteo 3:16 habla sobre el secreto de Dios, del Dios encarnado. También habla del secreto de la unidad de judíos y gentiles. También la Biblia habla en el Nuevo Testamento sobre la incredulidad del pueblo de Israel. También habla sobre el rapto, hermanos, sobre el secreto del velo. En fin, hay varios misterios. Hoy quiero entrar a estudiar enseñanzas que no fueron reveladas allá en el Antiguo Testamento, y que Dios hoy las está mostrando sobre el Edén. Y quiero que veamos, y me voy a basar, hermanos, en este pasaje, en capítulo de Génesis, capítulo 2, del versículo 10 en adelante. Y es algo bien importante. Debo decirles que hablando del Edén, varias universidades de los Estados Unidos, por ejemplo, la comunidad científica de la Universidad Estatal de Missouri, en base a Génesis 2, del 10, versículo 10 en adelante, dicen que el huerto del Edén está en una zona del Golfo Pérsico. Sin embargo, John Morris, de la Universidad de Oklahoma, dice que está en un lugar cercano de Irán. ¿Ve? Y es que importante, miren. Pero vamos a entrar a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y dice ahí en capítulo 2,
en el versículo 10 en adelante dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Ahora, interesantemente, aún Dios no había hecho llover. Sin embargo, ya había un río, y este río se abría 4 brazos. Mire qué interesante. El nombre de uno era Pisón, que es el río Nilo. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hasta allí también hay bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Gidekel, y este es el río Tigres. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, fíjese, y lo guardase. No solamente lo labrara, sino también lo conservara, lo guardara, aquel huerto. Mire qué tremenda palabra aquí. Lo primero que quiero que veamos es lo que Dios revela, el secreto de la geografía y del Edén. La pregunta que un estudioso puede hacerse es: ¿dónde se encontraba el Edén? ¿Cuál pudiera ser la superficie del Edén? ¿Cuál podría ser sus colindancias del Edén? Pero mire, por lo que dice estos ríos, en el versículo 8, que está hablando interesantemente, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, mire, del Edén, y puso allí al hombre que había formado. Una cosa, hermano, es comprender toda el área de lo que era el Edén, y otra, en base a este versículo, es el huerto del Edén. Algunos estudiosos creen que este huerto tenía unas 4 o 5 hectáreas, y este estaba ubicado, como dice el versículo 8, al oriente del Edén. Y esto es importante. Dios forma al hombre no en el huerto del Edén. Dios forma al hombre en el Edén y lo trae al huerto. Por los 4 ríos podemos nosotros encontrar una ubicación del Edén. Por ejemplo, el Pisón, que es el río Nilo, que corre al norte del África. Miren, ahí ya tenemos un indicador. El Gijón, que pasa por Etiopía, ahí tenemos otra indicación. El Gidekel, que es el Tigres, que va al oriente de Asia y nace en Turquía y baja hasta el Golfo Pérsico. El Éufrates en Asia atraviesa Siria e Irak. Estos ríos dan a entender que el Edén, fíjese, tomando una geografía, un mapamundi, uno puede ver y uno puede entender en base a estos ríos que está por Palestina el Edén. Dice el versículo 8 que el huerto lo pusieron al oriente del Edén, lo cual da a entender que está al oriente con Palestina. Toda esta zona era, ahora importante, toda esta zona era un solo bloque antes del diluvio. Importante, mire. Después del diluvio, aquí viene la primera revelación de la geografía. Mire, hermano querido, para que nosotros veamos que la Biblia no es un libro religioso. La Biblia, hermano, también habla de estos temas tan importantes, la geografía, y dice Deuteronomio 32, y quiero ir ahí, Deuteronomio capítulo 32, búsquelo en su Biblia, en el versículo 8, 32, 8, y dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, mire qué texto, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres
estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Y esto, hermano, nos enseña que Dios divide, es Dios quien decide dividir, hermanos, la tierra en el mundo. Y entonces Dios forma lo que hoy conocemos como los 5 continentes. Miren. Y esto era un misterio, hasta Noé era un misterio no revelado. Después del diluvio, Dios establece estos límites, estas divisiones que hoy tú y yo lo conocemos. Y Dios es quien decide, entonces, mira hermano de la iglesia y mira amigo, es Dios quien decide quién iba a vivir en Europa, otros en África, otros en Asia, otros en el continente americano. Es Dios quien decide. Observe esto, no son las Naciones Unidas, es Dios. Pone en medio, y este es importantísimo, hermano, que la Biblia dice que es Dios quien pone a la nación de Israel al centro de toda esta geografía. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 5. Vayamos a Ezequiel capítulo 5, búsquenlo por favor. Ezequiel capítulo 5. Miren lo que dice la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 5. Miren lo que dice: así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ellas. Mire qué tremendo, hermano. Qué revelación da nuestro Dios. Dios trae al hombre, hermano, al huerto, y lo trae al huerto que era el centro del mundo. Tremendo. Y ahí va una flor para las mujeres. ¿Sabes? La única persona que hizo Dios en el jardín del Edén, en el paraíso de este jardín, fue a la mujer. Qué lindo. Al hombre no, al hombre lo hace en el Edén, a la mujer lo hace en el huerto. Qué precioso, hermano. Y lo trae Dios a Adán. Mire, y lo trae, dice el versículo 15 de Génesis capítulo 2, que te lo voy a leer. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Qué interesante. Edén, hermano, amigo, era un lugar bien regado, era un lugar fértil. Acuérdate que en ese momento no había smog, no había contaminación. Adán era totalmente, no había pecado, tenía la inocencia. Eso no quiere decir que no tuviera capacidad, es decir, que no había pecado. Pero él tenía toda la capacidad dada por Dios a Adán. Y este lugar fértil lo trae a Adán, pero le dice: ¿sabes qué, Adancito? Tú tienes que trabajar la tierra. La tierra es muy buena, pero tienes que trabajar, la tienes que labrar. El trabajo no nace por el pecado, hermano, amigo. El pecado no, el trabajo nace porque era un proyecto de Dios. El hombre tiene que trabajar, tiene que saber producir, aun cuando la tierra es fértil, aun cuando la tierra puede fluir leche y miel, tiene que trabajar el hombre. Y tenía que hacerlo. Dios nos ayude a comprender esto. En segundo lugar, hay otra revelación, otro secreto revelado que vemos en el Edén, y son los árboles del huerto de Edén. Y dice en el versículo 9, en el capítulo 2, versículo 9, que vamos a leerlo, miren lo que dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Miren qué precioso, qué delicia, ¿verdad? A la vista. O sea, eran árboles preciosos, únicos, porque hoy con tanta contaminación, con tanta que hemos afectado la tierra con químicos, hoy las cosas son diferentes.
pero en aquel huerto era precioso. Y dice que había allí, el versículo 9, eran árboles deliciosos a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida, y en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora aquí quiero distinguir estos árboles. Saquemos una lección práctica al día de hoy. Árboles frutales para el alimento. Mire qué interesante. El alimento en este tiempo era a través de los árboles, los vegetales. Después del diluvio, interesantemente, Dios revela que debieran comer carne. Observe. O sea, la carne no es mala del todo. Lo que pasa es que hoy abusamos de todo. Allá en Génesis capítulo 9, versículo 3, mira lo que dice después del diluvio. Versículo 3 dice, todo lo que se mueve, y ese fue el pacto que hizo con Noé, todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os los he dado todo. Pero carne con su vida, que era la sangre, que es su sangre, no comeréis. Ellos tenían que tener cuidado con la sangre, pero ellos ya podían comer carne. Hoy el misterio es claro para nosotros. Este secreto es claro. ¿Por qué? Porque allá ya Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice en el capítulo 4, quiero que vea por favor, mire todo lo que tiene la Biblia, hermano querido. Aquí vamos a ver la primera de Timoteo. Vayamos a primera de Timoteo, hermanos. Primera de Timoteo, vamos a llegar ahí, en el capítulo 4. Mira lo que dice, versículo 4:4, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Mire qué preciosa la palabra. Mire todo lo que está revelando, enseñando. Porque por la palabra de Dios y por la oración es que santificado. Qué palabra aquí, hermano querido. Qué lindo. ¿Qué otro árbol había ahí? El árbol de la vida. ¿Esto qué significa, hermano? Término muy sencillo. Que el hombre no era, Dios no lo hizo inmortal. Importante. El árbol de la vida le proveía vida al hombre. Mire qué interesante. No era inmortal, él podía morir. Pero el árbol de la vida le proveía y tenía la vida. La vida que esto es algo muy importante, hermano querido, que lo tengamos en cuenta. ¿Ve? Y tenía que comer del árbol de la vida. La Biblia dice que solo Dios es inmortal, allá en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 16. Ahora, cuando Adán peca, ¿sabes qué hace Dios? En su misericordia lo saca del huerto. Mire qué tremendo eso. Ahora, ¿por qué lo saca? Porque al pecar, hermano, y seguir comiendo del árbol de la vida, él iba a vivir toda su vida eternamente en pecado. Mire qué misericordia de Dios. La gracia de Dios, ahí se ve, lo saca del huerto. Y tremenda lección. Allá lo vemos nosotros en Génesis capítulo 3, versículos 22 al 23. Mire qué tremendo. Cómo Dios, hermano querido, ha cuidado de nosotros. Mire, le da el huerto, le da todo un área fértil, le da la vida al hombre. Sin embargo, hermano, en el momento que el hombre peca, Dios otra vez interviene, ¿ve? Para que el hombre pueda seguir teniendo una relación preciosa con Dios. El tercer árbol es el de la ciencia del bien y del mal. Ahora, este árbol, el que lo comiera, mire, el que lo comiera conocería
por experiencia la vida. Al comer ese árbol, conocería por experiencia el bien y el mal, la experiencia. Mire qué tremendo. El ser humano conoció eso. No como Dios, porque Dios es omnisciente. Pero observa algo, lo que está pasando por la experiencia. El mundo no se pone de acuerdo sobre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque para unos es una experiencia, para otros es otra experiencia. Y en base a las experiencias, para uno, lo que es malo para este puede ser bueno. Y para este, lo que es malo para este puede ser bueno. ¿Comprende eso? Y es lo que vivimos hoy. Por la experiencia. No son iguales las experiencias en el mundo. Por eso Dios no quería que lo comieran. Dios sabía que jamás se iban a poner de acuerdo. Se independizarían de Dios. Qué tremendo. A veces uno dice, ¿por qué será que no me puedo poner de acuerdo con mi esposa, con mis hijos, con mi vecino, con los hermanos? Hermanos, por las experiencias. Las personas llegan a la iglesia con experiencias de la vida. Y ya traen algo en su vida sobre el bien y sobre el mal. Por eso el mundo está con una ética moral terrible, hermano. Hoy en día, hermano querido, lo que estamos viviendo hoy, están queriendo autorizar que los jueces del registro civil, para que un niño de 10 años, si va con sus padres y testigos y demás, el juez pueda extenderle una nueva acta con un nuevo nombre y con un nuevo género. Qué tremendo es esto, hermano querido. Dios nos ayude. Y mire, hermano querido, es lo que dijo Isaías, le reveló Dios a Isaías 700 años, allá en Isaías 5:20. Habrá el mundo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Miren qué tremendo, hermano. Por eso el mundo vive en un relativismo, amigo que me escuchas. Vivimos, y a veces, hermano querido, queremos meter en la iglesia el relativismo. No podemos hacer eso, hermano. No podemos. Porque ¿quién puede poner los parámetros en la iglesia y en el mundo? Solamente Dios. Solamente Dios. Mire cuántas cosas nos revela, en este caso, los árboles en el huerto del Edén. En tercer lugar, veamos el secreto de la oración del Edén. Mire qué tremendo secreto. Te quiero decir algo, hermano de la iglesia. En Edén inicia la oración con Dios, no a Dios, con Dios. Era un lugar donde Dios hablaba con Adán. Y yo he tratado de leerlo, repasarlo, para ver si Adán decía algo cuando Dios le hablaba. No, hermano, la Biblia no lo cita. Lo único que vemos es que Adán actuaba. Quiere decir que él obedecía. Si Dios le decía, ponle nombre a los animales, él decía, Dios, sí Señor, yo le pongo nombres a los animales. Y lo hacía. Si tienes que labrar la tierra, la labraba. Si tienes que conservar la tierra, la conservo. Mire qué interesante esto. Pero Dios hablaba, era un lugar donde Dios le hablaba a Adán. Y es interesante eso, hermano. Fíjate que encontré un texto precioso que te lo quiero compartir. Hablando de estos allá en Isaías. Quiero que lo busques. Isaías, capítulo 56. En el versículo 7. Mira lo que dice Isaías. Está hablando aquí el Señor, hermano, Dios, y le dice, yo los llevaré a mi santo monte. Acá hablando del monte, es Jerusalén. Y está hablando del reino futuro que vendrá.
y los recrearé en mi casa. ¿Y sabe a qué se refiere aquí, hermano? Recrear es reconciliar. Miren qué tremendo. Y está hablando del reino futuro, donde van a haber gentiles y judíos, creyentes. Y recrearé en mi casa de oración. Miren qué tremendo. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración por todos los pueblos. En el reino futuro, hermanos, van a haber gentiles y judíos, todos los pueblos que han creído, que van a creer en Cristo Jesús. Qué tremenda palabra. Pero nos damos cuenta de algo. Adán, al pecar, pierde este lugar único de oración. Aun cuando pecaron, Dios va a buscarlos otra vez. Mire, allá en Génesis 3:8 lo vemos. ¿Te acuerdas cuando Dios empezó a llamar a Adán? ¿Esto qué enseña? ¿Qué nos enseña, hermano? Que Dios nos creó para convivir con Él, para que nosotros podamos recibir palabra de Él cada día. Miren qué importante el tiempo devocional. El tabernáculo, hermano, donde Dios se reunía con el pueblo, tenía este tipo del huerto del Edén, allá en Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Allí en ese tabernáculo había un menorá. Y ese menorá era la lámpara de 7 brazos. ¿Y qué crees? Representaba el huerto del Edén. Las partes del candelero representan árboles. Allá en Éxodo 25, 31 al 34 lo cita. ¿Qué nos enseña esto? Nos revela que jamás Dios se va a olvidar de ti, para decirnos: te amo con amor eterno. Aunque nosotros hagamos nuestros propios códigos de conducta, Dios sigue amándonos. Dios lo que espera es que nunca dejes de hablar con Él, de orar a Él. Dios nos ayude a comprender esto, siendo hacedores de la palabra. Edén, hermano, amigo, significa delicia. En griego se tradujo como jardín, como paraíso. Y paraíso enseña que Dios quiere tu felicidad, hermano. Dios ha profetizado un nuevo Edén allá en Apocalipsis 22. Y vamos a volver a tener un nuevo Edén un día. Qué interesante, hermano, querido hermano de la iglesia, amigo. Yo sé, hermano, que te estoy compartiendo la palabra de Dios. Y te la comparto porque quiero que tú veas cómo Dios revela su amor y su gracia. Lo que Dios está revelando a la iglesia, para que la llama del fuego de su amor se reavive, para que comprendas que ser cristiano es pertenecer al Creador del universo, el que tiene el control de tu vida, el que tiene el control de tu familia, el que tiene el control de tu trabajo. La palabra gracia, escucha bien, hermano, amigo, en ninguna religión se encuentra. Ninguna religión, solo se encuentra en la Biblia. Por su gracia, hoy podemos tener esta relación con Dios, porque somos salvos, rescatados por gracia, por un regalo que Dios nos da en Cristo Jesús. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Con esto cierro. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Mira lo que dice. Pero por la Pablo escribiendo aquí, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Mire, hermano de la iglesia,
No nos olvidemos que es por la gracia de Dios somos lo que somos. Y su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Antes, dice Pablo, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Oh, hermano querido, te dejo esta palabra. Estos secretos, espero que Dios te haya traído una palabra. Mira lo que Dios nos revela en el Edén, su geografía, la alimentación, lo que nos habla sobre la comunión, sobre la oración. Y hermano de la iglesia, yo te motivo para que en estos últimos tiempos, mira, podamos compartirle a las personas que la Biblia no es un libro de religión, es un libro que habla de geografía, habla de ciencia, habla de ciencias naturales, habla incluso de la física. Y tenemos muchos temas bíblicos que podemos compartir. Y también decirte cómo Dios nos ha dado el alimento físico, pero también la oración como el alimento espiritual a través de oír su palabra y orar. Dios te ayude, hermano querido y amigo que estás aquí. Yo te quiero invitar a que hoy tú veas a través de este tema que la Biblia no es un libro religioso, es un libro de vida que habla de temas bien importantes. Pero para entenderlo, dice la palabra, tenemos que tener al Espíritu Santo en nosotros. Y eso solamente se logra si tú le abres tu corazón a Jesucristo y reconoces que Jesucristo es el único y suficiente Salvador de tu vida. Yo te invito a que tomes esta decisión hoy en día. Repite conmigo ahí donde estás. Padre Santo, hoy me doy cuenta y reconozco que Cristo es el único y suficiente Salvador de mi vida, que murió en la cruz por mí y que tú lo resucitaste entre los muertos. Lo creo. Déjame terminar. Padre amoroso, bendice tu palabra. Señor, haz que pueda causar en nosotros el fruto de vida eterna. Lo oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.